Cuarto viaje de Sinbad el marino. Sinbad el marino refirió: Sabed, hermanos, que cuando regresé a Bagdad me reuní con mis amigos y conocidos y viví en la más completa tranquilidad, satisfacción y alegría. Pronto olvidé los sufrimientos pasados y me dediqué únicamente a frecuentar el trato con los amigos y conocidos, a distraerme y a disfrutar de la más dulce de las vidas. Pero mi mal espíritu me incitó a viajar de nuevo por otros países. Deseé tratar con los extranjeros y vender y obtener beneficios. Me decidí a hacerlo. Compré magníficas mercancías, apropiadas para un viaje por mar. Enfardé más bultos que los de costumbre y desde Bagdad me dirigí a Basora. Embarqué mis bultos y me reuní a un grupo de las más importantes personas de Basora. Emprendimos el viaje y la nave, con la bendición de Dios ensalzado sea, nos transportó por el mar tumultuoso de olas procelosas. Viajamos sin contratiempo durante un período de noches y de días, de isla en isla y de mar en mar, hasta que cierto día nos acometieron unas rachas de viento. El capitán mandó echar las anclas en medio del océano, temeroso de que nos fuésemos a pique. Mientras tanto, rezábamos y suplicábamos a Dios ensalzado sea. Una tromba de viento huracanado cayó sobre nosotros, desgarró las velas y las hizo pedazos. Las gentes, todos los fardos, objetos y bienes que éstas transportaban se fueron a pique. Yo estuve nadando medio día y cuando ya me daba por perdido, Dios ensalzado sea, puso a mi alcance un tablón que había pertenecido a la nave y junto con un grupo de comerciantes me encaramé en él. Pegados unos a otros, nos pusimos a horcajadas sobre el tablón y remamos con las piernas. Las olas y los vientos nos fueron favorables y así navegamos un día y una noche. Al día siguiente, por la mañana, se levantó un viento huracanado. El mar se encrespó y las olas y el viento fueron aumentando en furia. Las olas nos arrojaron a una isla cuando ya estábamos medio muertos por el insomnio, la fatiga, el frío, el hambre, el miedo y la sed. Anduvimos por las orillas de aquella isla y encontramos una planta muy abundante, de la cual comimos para rehacernos un poco. Pasamos aquella noche en la costa. Al amanecer nos levantamos, recorrimos la costa y descubrimos una construcción en la lejanía. Emprendimos el camino en dirección a aquel edificio y no nos detuvimos hasta llegar a la puerta. Mientras estábamos parados ante ella, salió una multitud de individuos desnudos que no nos dijeron nada. Nos cogieron y nos llevaron delante de su rey, el cual nos dijo que nos sentáramos. Así lo hicimos. Nos sirvieron una comida que no habíamos probado ni visto jamás. A mí, a diferencia de mis compañeros, no me apeteció. El no comer fue para mí un favor que Dios ensalzado sea me concedió, puesto que gracias a ello aún estoy con vida. Mis compañeros, después de ingerir aquella comida, perdieron la razón, empezaron a devorar como locos y cambiaron de aspecto. Luego les ofrecieron aceite de nuez de coco, se lo dieron de beber y los cebaron con él. Cuando hubieron bebido este líquido, los ojos de mis amigos se desorbitaron y empezaron a comer de aquel guiso de manera muy distinta a la que tenían por costumbre. Me quedé perplejo ante lo que les ocurría y sentí pena por ellos. El temor que me infundían aquellos seres desnudos me llenó de preocupación. Al fijarme bien en ellos vi que eran magos y el rey un ogro. Llevan ante él a todos aquellos que llegan a su país, que ven en el valle o en los caminos. Les hacen comer aquel guiso y los ceban con aceite que les dilata el vientre y les permite comer mucho. Con ello pierden la razón, se les ofusca el entendimiento y se transforman en seres estúpidos. Luego les dan a comer mayores cantidades de aquel guiso y a beber más aceite, así los ceban y los engordan. Después los sacrifican, los asan y se los sirven de comida a su rey. En cambio, los amigos del rey se comen la carne humana sin asarla ni cocinarla. Al ver lo que hacían, me desesperé por mí y por mis amigos, los cuales habían perdido la razón hasta el punto de no saber lo que hacían con ellos.
Los indígenas los entregaron a una persona que cada día los sacaba a apacentar como si fuesen animales. El miedo y el hambre me debilitaron y caí enfermo. Mi carne llegó a ser como un pergamino lleno de huesos. Al verme así me abandonaron y ninguno de ellos volvió a acordarse de mí. Yo no les preocupé lo más mínimo hasta el punto de que cierto día me las ingenié para escapar y recorrer la isla. Vi a un pastor que estaba sentado en una roca que se elevaba en medio del mar. Al mirar atentamente vi que era el hombre al que habían confiado a mis compañeros para que los llevase a pacer. Junto a él había otros muchos. Al verme, comprendió enseguida que estaba en pleno uso de mis facultades mentales y que no me había sucedido lo mismo que a mis compañeros. Me hizo un signo que quería decir: da la vuelta, sigue el camino que está a tu derecha y te llevará a la carretera principal. Volví hacia atrás como aquel hombre me había dicho y vi un camino a mi derecha. Me eché a andar por él descansando a ratos hasta que perdí de vista al hombre que me había señalado el camino. El sol se había ocultado y las tinieblas se habían derramado por doquier. Me senté para descansar y dormir, pero aquella noche tenía tanto miedo, hambre y cansancio que no pude conciliar el sueño. A medianoche me levanté, reemprendí el camino y estuve andando hasta el amanecer, hasta que apareció el sol por encima de las colinas y de los valles. Estaba agotado, hambriento y sediento. Comí hierbas secas y plantas hasta quedar harto. Luego me levanté y estuve andando todo el día y toda la noche. Cuando tenía hambre comía plantas. Seguía caminando 7 días con sus 7 noches. Al llegar la mañana del 8º día, distinguí a lo lejos una forma confusa. Me dirigí hacia ella y llegué después de la puesta del sol. La miraba desde lejos, con el corazón temeroso por lo mucho que había sufrido. Se trataba de un grupo de personas que recolectaban pimienta. Al verme corrieron a mi encuentro y me rodearon por todas partes. Me preguntaron: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Les contesté: sabed, gentes, que soy un pobre y desgraciado extranjero. Les referí todas las desgracias y calamidades que había sufrido. Exclamaron: esto constituye algo maravilloso, pero ¿cómo te libraste de los negros? ¿Cómo has conseguido escapar de ellos? Son muchos y se comen a los hombres. Nadie consigue escapar ni puede cruzar sus dominios sin peligro. Les expliqué todo lo que me había ocurrido con ellos, cómo se habían apoderado de mis compañeros y les habían dado a comer un guiso que yo no quise probar. Me felicitaron por haberme salvado y se admiraron de todo lo que me había sucedido. Me hicieron quedar con ellos hasta que terminaron su trabajo. Me dieron de comer y, como estaba hambriento, comí hasta quedar harto. Descansé un rato, luego me embarcaron en un buque y me llevaron a su isla. Me presentaron a su rey. Yo lo saludé y él me acogió favorablemente, me honró y me preguntó cómo me encontraba. Le referí todo lo que me había ocurrido desde que salí de Bagdad hasta aquel momento. El soberano y todos los que estaban presentes en la audiencia se admiraron mucho de mi prodigiosa historia. El rey me dijo que me sentase a su lado. Yo le obedecí. Mandó que nos acercaran la comida. Comí hasta saciarme, me lavé las manos y di las gracias a Dios por sus favores. Luego dejé al rey y recorrí la ciudad. Era una villa populosa, con muchos habitantes y bienes, muchas subsistencias, zocos, mercaderías, vendedores y compradores. Me alegré mucho por haber llegado allí. Mis inquietudes desaparecieron y me familiaricé con sus habitantes. Estos y su rey me trataron con más deferencia y honor que a sus propios compatriotas y que a los mismos magnates de la ciudad. Vi que tanto los grandes como los humildes montaban sin ensillar estupendos corceles, lo cual me admiró mucho. Pregunté al rey: «Señor mío, ¿por qué no montas con silla? Esta permite descansar al caballero y aumenta sus fuerzas». «¿Cómo se hace esa silla? Jamás en la vida hemos visto una ni hemos montado en ella. ¿Me permites que te haga una para que montes en ella y veas lo cómoda que es?» «Hazla»,
Dame maderas. El rey mandó que me facilitaran todo lo que pidiese. Mandé llamar a un experto carpintero y le enseñé a hacer sillas de montar. Después cogí lana, la cardé e hice un fieltro. Pedí piel y con ella forré la silla y la dejé tersa. Coloqué las correas y la cincha y luego se la llevé al herrero y le expliqué cómo se hacían los estribos. Él me hizo uno grande que yo limé y cubrí con estaño y lo ligué con tiras de seda. Entonces me acerqué a uno de los mejores corceles del rey, lo ensillé, dejé colgando los estribos, le puse las riendas y se lo presenté al rey. Este se admiró y quedó satisfecho. Me dio las gracias y montó muy contento por tener aquella silla. Para pagar mi trabajo me entregó una gran cantidad de dinero. Su visir al ver la silla me pidió una igual y yo se la hice. Siguieron luego las peticiones de los grandes del reino y de los magnates. El carpintero y el herrero no tardaron en aprender su trabajo y empezamos a hacer sillas y estribos y a venderlas a los grandes y a los nobles. Así reuní grandes riquezas y ocupé un lugar de distinción entre ellos. Me fueron queriendo cada vez más, a medida que iba subiendo de rango junto al rey y a sus cortesanos, a los terratenientes y a los grandes del reino. Cierto día me senté en presencia del rey lleno de alegría y de satisfacción. El soberano me dijo: «Tú eres honrado y respetado entre nosotros y no sabríamos separarnos de ti ni podríamos consentir que te marchases de nuestra ciudad. Quiero que me obedezcas sin réplica en lo que te voy a decir». «¿Qué es lo que me pides, rey? No te replicaré, ya que me has abrumado de favores, beneficios y dones. Alabado sea Dios. Me he convertido en uno de tus servidores. Quiero casarte con una de nuestras mujeres, hermosa, salada, agradable, rica y guapa. Fijarás aquí tu residencia y vivirás a mi lado en mi palacio. No me contraríes». Al oír las palabras del rey me avergoncé, callé y no le di ninguna contestación. Entonces me preguntó: «¿Por qué no me contestas, hijo mío?» «Señor mío, rey del tiempo, a ti te incumbe mandar». Entonces mandó llamar al cadí, a los testigos y a mi esposa. Apareció una mujer de noble rango, rica, de estupenda belleza y dueña de fincas e inmuebles. El rey me concedió una casa grande e independiente, me dio criados y eunucos y me asignó rentas y sueldos. Viví en reposo, satisfacción y alegría y olvidé todas las penas, fatigas y desgracias que me habían sucedido. Me dije: si regreso a mi país, me la llevaré conmigo. Pero todas las cosas están predestinadas para el hombre y nadie sabe lo que ha de ocurrir. Yo la quería y ella me amaba mucho. Nos habíamos compenetrado y durante algún tiempo vivimos en la más dulce de las existencias y en el máximo bienestar. Dios, ensalzado sea, dispuso que muriese la esposa de mi vecino. Este era amigo mío y corrí a darle el pésame por la difunta. Lo encontré muy abatido, afligido, fatigado y obseso. Para consolarlo le dije: «No te entristezcas tanto por tu mujer, Dios te dará otra mejor y si Él, ensalzado sea, quiere, vivirás mucho». Llorando a lágrima viva me contestó: «Amigo mío, ¿cómo he de poderme casar con otra? ¿Cómo me la cambiará Dios por otra mejor si solo me queda un día de vida? Hermano mío, vuelve a tu razón, no te augures la muerte, pues te encuentras perfectamente, tienes una magnífica salud. Amigo mío, te juro por tu vida que mañana me perderás y no volverás a verme». «¿Cómo es eso?» «Me sepultarán con mi mujer. En nuestro país tenemos esta costumbre. Si muere la mujer, el esposo es enterrado vivo con ella y si es el marido quien muere, se hace lo mismo con la mujer, que ninguno de ellos disfrute de la vida después de la muerte de su compañero». Exclamé: «Por Dios, esta es una costumbre detestable y nadie puede soportarla». Mientras estábamos hablando, llegaron casi todos los habitantes de la ciudad y dieron a mi amigo el pésame por él y por su esposa. Empezaron a preparar a la difunta según era su costumbre. Después llevaron un ataúd y la metieron en él. El hombre los acompañó. Salieron con los dos fuera de la ciudad y se dirigieron a un lugar situado al pie de un monte que daba al mar.
Al llegar, levantaron una gran piedra y debajo apareció una abertura que parecía la boca de un pozo. Por ella echaron a la difunta, pues debajo del monte había una mina. Después se dirigieron al hombre. Lo ataron por el pecho con una cuerda y lo bajaron por la sima, con una jarra de agua dulce y 7 panes. Cuando llegó al fondo, se desató. Tiraron de la cuerda y taparon la boca del pozo con la gran piedra, tal como estaba antes, y se marcharon a sus quehaceres, dejando a mi amigo junto a su mujer en la cisterna. Me dije, esta muerte es peor que la primera. Entré a ver al rey y le pregunté, Señor mío, ¿por qué enterráis a los vivos con los muertos? Esa es la costumbre de nuestro país. Si muere el esposo, enterramos con él a su esposa, y si muere ésta, enterramos vivo al marido, para que no se separen en la vida ni en la muerte. Tal es la costumbre de nuestros antepasados. Rey, si el hombre es extranjero como yo y muere ante su esposa, ¿haréis con él lo mismo que habéis hecho con éste? Sí, lo enterramos con ella y hacemos con él lo que has visto. La tristeza y la pena más profundas me desgarraron el corazón. Casi perdí el entendimiento, pues empecé a temer que mi mujer muriese antes que yo y que me enterraran vivo con ella. Para tranquilizarme me dije, tal vez yo muera primero y además nadie sabe quién se irá antes y quién lo hará después. Fui distrayéndome con mis asuntos, pero había pasado poco tiempo cuando mi mujer cayó enferma y a los pocos días murió. Una gran multitud vino a darnos el pésame a mí y a la familia de mi mujer. El mismo rey, siguiendo su costumbre, se presentó también. Después la lavaron y la amortajaron con sus más preciosos vestidos y con sus adornos, collares y alhajas de gemas. Una vez vestida, la colocaron en el ataúd, la cogieron con andas y la llevaron a aquella montaña. Levantaron la piedra que cubría la boca de la sima y la arrojaron en ella. Todos mis amigos y los familiares de mi esposa se despidieron de mí mientras yo gritaba «¡Soy extranjero!». Pero ni escucharon mis palabras ni me hicieron caso. Me cogieron, me ataron por la fuerza y siguiendo su costumbre me pusieron al lado 7 panes y una jarra de agua y me descolgaron por la sima. Era una cueva enorme, situada debajo de la montaña. Me dijeron «¡Quítate la cuerda!». Yo no quise desatarme y ellos la arrojaron al interior. Después taparon la boca de la sima con la piedra y se marcharon a sus quehaceres. Había allí una multitud de muertos y su atmósfera era fétida y desagradable. Me censuré a mí mismo por lo que había hecho. Por Dios, me merezco todo lo que me ha ocurrido. No distinguía la noche del día. Me alimentaba poco y bebía menos, pues temía que se me terminasen los víveres y el agua. Dije, no hay fuerza ni poder sino en Dios el Altísimo, el Grande. ¿Qué diablos me habrá impulsado a casarme en esta ciudad? Salgo de una calamidad y caigo en otra peor. Por Dios, este género de muerte es horrible. Ojalá me hubiese ahogado en el mar o hubiera muerto en el monte. Habría sido mejor que esta muerte. No cesaba de censurarme. Dormía encima de los huesos de los muertos, pedía auxilio a Dios ensalzado sea y anhelaba la llegada de la muerte sin llegar a encontrarla en medio de mi desesperación. En este estado permanecí hasta que el hambre quemó mis entrañas y la sed me inflamó. Entonces me senté, busqué el pan a tientas, comí un poco y bebí un sorbo de agua. Luego me incorporé, me puse de pie y empecé a recorrer un lado de aquella cueva. Vi que era muy ancha y que el fondo estaba vacío. En el suelo había muchos cadáveres y huesos carcomidos desde hacía mucho tiempo. Así me preparé un alojamiento en un lugar de la cueva algo alejado del sitio en que se hallaban los muertos más recientes y dormía en él. Mis víveres iban disminuyendo sensiblemente. Comía una vez al día y bebía un solo trago de agua. En esta situación un día, mientras estaba sentado y meditando acerca de lo que haría cuando se me terminasen los víveres y el agua, vi que quitaban la piedra de su sitio y que la luz llegaba hasta mí. Dije, ¿qué es esto?
La gente estaba de pie alrededor de la boca de la sima y bajaron a un hombre muerto y con él viva a su mujer que lloraba y gritaba. La bajaron con muchos víveres y agua. Yo la observaba sin que ella me viese. Taparon la boca de la sima con la piedra y se marcharon a sus quehaceres. Me puse de pie, empuñé la tibia de un muerto, me acerqué a ella y le di un golpe en la cabeza que la hizo caer desmayada. Luego le di otro y otro hasta que murió. Cogí el pan, el agua y todo lo que llevaba consigo. Numerosos adornos, costosos vestidos, collares, joyas y piedras preciosas. Me senté en el lugar de la cueva que había adecentado para poder dormir. Comí lo imprescindible para mantenerme a fin de alargarlo. Permanecí en la cueva algún tiempo y mataba a cuantos vivos llegaban junto con los muertos para apoderarme del alimento y del agua. Cierto día en que estaba durmiendo, me desperté al oír un ruido de un lado de la cueva. Me dije, ¿qué es esto? Me incorporé y me dirigí hacia allí empuñando la tibia de un muerto. Una bestia huyó al notar mi presencia. La perseguí hasta el fondo de la cueva y descubrí un rayo de luz, pequeño como una estrella. Aparecía y desaparecía a intervalos. Empecé a andar en aquella dirección y conforme me acercaba, la luz era más clara y grande. Entonces vi que la caverna tenía una hendidura que daba al aire libre. Me dije, esta grieta tiene que tener una causa, o es otra entrada al cementerio como aquella por la que me bajaron, o una brecha abierta aquí. Medité un rato y luego seguí avanzando hacia la luz. Se trataba de un agujero abierto por las fieras para entrar en la gruta y devorar a los muertos. Al comprobarlo me calmé, mi corazón se tranquilizó y entonces estuve seguro de volver a la vida. Me parecía estar soñando. Me las ingenié para trepar por la brecha y me encontré a orillas del mar sobre un monte que se encontraba entre dos bahías y separaba la isla de la ciudad, de tal modo que nadie podía llegar hasta él. Loé a Dios, ensalzado sea. Le di las gracias, me alegré mucho y mi corazón recuperó sus fuerzas. Entré de nuevo a la cueva para recoger los víveres y el agua que había ahorrado. Cogí ropa de los muertos y la sustituí por la que llevaba encima. Tomé asimismo collares, joyas, aljófares, perlas y objetos de plata y de oro con incrustaciones de gemas. Lo envolví todo en ropa, lo saqué por la brecha y me instalé a orillas del mar. Cada día iba a la caverna, sacaba cosas de ella y mataba cuantos enterraban vivos, tanto si eran hombres como mujeres, y me apoderaba de sus víveres y agua. Después salía y me sentaba para esperar a que Dios, ensalzado sea, me concediese la salvación por medio de un buque que pasase por allí. Todos los objetos de orfebrería que veía en la cueva los sacaba y los empaquetaba en los vestidos de los muertos. Llevé esta vida durante algún tiempo. Un día, mientras estaba sentado a orillas del mar meditando en mi situación, vi una nave. Cogí un vestido blanco que había pertenecido a un muerto, lo até a un bastón y corrí con él por la orilla haciendo señales hasta que me vieron desde el barco. Se acercaron, oyeron mis voces y me enviaron una lancha con tripulantes. Cuando estuvieron cerca me gritaron, «¿Quién eres? ¿Cómo estás en este sitio? ¿Cómo has podido llegar a este monte en el que nunca hemos visto a nadie?» «Soy un mercader e iba en una nave que naufragó. Pude encaramarme a un madero y Dios me ha ayudado haciéndome llegar con mis bultos después de gran fatiga a este lugar, gracias a mi esfuerzo y mi destreza». Me llevaron con ellos y transportaron todo lo que yo había cogido de la caverna y que estaba envuelto en vestidos y crespones fúnebres. Ya en la nave me llevaron ante el capitán, quien me preguntó, «¿Cómo has podido llegar a ese lugar? Es un gran monte en cuyo interior hay una ciudad. He recorrido muchas veces este mar, he pasado frente al monte y no he visto más que bestias feroces y pájaros. Soy comerciante y viajaba a bordo de una gran nave que naufragó. Todas mis cosas, telas y vestidos fueron a parar al agua. Yo las coloqué sobre un gran tablón de la nave y el poder divino y mi fortuna me han ayudado y me han traído a este monte,
en donde he esperado que pasase alguien para recogerme. Callé lo que me había ocurrido en la ciudad y en la caverna, temeroso de que en la nave hubiera alguien de la ciudad. Ofrecí al capitán algunas de las cosas que llevaba y le dije: «Señor, tú me has sacado del monte. Acepta la compensación que te ofrezco por el bien que me has hecho». Él lo rechazó y me dijo: «Nunca aceptamos nada. Cuando encontramos un náufrago en el mar o en una isla, lo recogemos, le damos de comer y de beber. Si está desnudo, lo vestimos, y cuando llegamos a un puerto, le hacemos un regalo, lo favorecemos y le ayudamos en nombre de Dios, ensalzado sea». Entonces le deseé larga vida. Seguimos navegando de isla en isla y de mar en mar. Siempre que pensaba en lo que pasé en aquella macabra cueva, casi me volvía loco. Gracias a Dios, ensalzado sea, llegamos a Basora sin contratiempos. Desembarqué, permanecí unos cuantos días allí y luego me dirigí a Bagdad. Fui a mi barrio, entré en mi casa en donde me reuní con mi familia y mis amigos. Se alegraron y me felicitaron por mi salvación y yo reuní todas las cosas que había traído, hice limosnas y dones, vestí a huérfanos y viudas. Viví satisfecho y alegre y de nuevo me dediqué a la vida social, a los amigos, a distraerme y divertirme. Esto es lo más maravilloso de cuanto me ocurrió en el cuarto viaje. Cenemos ahora, hermano mío, y vuelve mañana según tu costumbre, y te contaré lo que me ocurrió en el quinto viaje. Es más maravilloso y prodigioso que lo anterior. Mandó que le entregasen 100 mizcales de oro, extendieron el mantel, cenaron todos y se marcharon a sus casas llenos de admiración, ya que cada relato era más interesante que el anterior. Sinbad el Faquín regresó a su casa muy satisfecho, contento y admirado. Al amanecer se levantó, rezó la oración matutina y se dirigió a casa de Sinbad el marino. Le dio los buenos días y éste lo acogió bien y le mandó que se sentara a su lado hasta que llegasen los demás amigos. Comieron, bebieron, disfrutaron, se entretuvieron y se dedicaron a hablar. Sinbad el marino tomó la palabra y dijo: Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.